Entonces, hoy estudiaremos el orden de la salvación de sus elegidos. Y comenzamos a hablar, y hablamos como de dos puntos, hablamos de la elección, hablamos de la regeneración, pero nos quedamos por ahí. Entonces, vamos a repasar, y quiero hacer esto de una manera combinada. Vamos a combinarlo con la palabra, entre la palabra de Dios, que es lo más importante, y nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689. Lo vamos a combinar, pero como dije, lo más importante es la palabra de Dios, pero la confesión de fe nos ayuda también a aclarar muchas cosas. Entonces, vamos a estar viendo, hermanos, en el orden de la salvación, la elección, el llamamiento eficaz, la regeneración. Todo esto sucede, ¿verdad?, con usted. Si usted es salvo, usted pasó por aquí, así usted no lo sepa, pero usted pasó por ahí. Elección, llamamiento eficaz, regeneración, fe salvadora, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Y por supuesto, le voy a decir, lo vamos a estudiar cada punto de una manera breve, porque podemos agarrar, por ejemplo, nada más la elección y hacer hasta 2 clases de eso, de ese tema nada más. Pero lo vamos a tratar así, de esta manera, para que usted tenga un panorama más amplio, ¿verdad? Y después profundizamos en el futuro, podemos profundizar en cada clase de esas, no hay ningún problema. Entonces comenzamos con elección. ¿Qué es la elección? Antes de la fundación del mundo, Dios escogió soberanamente. Oiga bien, ¿qué significa soberanamente? Dios, ese es un atributo de Dios, ¿verdad? ¿Que Él es qué? Soberano, correcto. Él hace lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Soberanamente a los que habrían de ser salvos en Cristo. Esa es la elección. Fíjese cómo nos los dice la confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 5, cuando hablamos del tema del decreto de Dios. Y mire cómo lo dice. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, únicamente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. Hermanos, el Señor lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo, y lo vamos a ver bíblicamente. Y no lo escogió porque si usted es bonito, si usted es alto, si usted tiene los ojos verdes, si usted tiene los ojos azules, si usted es negrito. No. Eso es algo, si es más obediente, correcto. Porque a veces podemos pensar eso. Con razón, yo era menos malo que este. Este que es bien malo, el Señor no lo está más perdido que el diablo. No. Ese que está más perdido que el diablo, si el Señor lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo, lo va a salvar. Ahora, esta doctrina es delicada, porque usted puede pensar, y si yo no soy elegido, usted no tiene que meterse en eso. Eso es de Dios. Acuérdense que la libre oferta del Evangelio es para todos. Y el Señor, cuando llama, dice cree en el Señor Jesucristo. Es creer. Y cuando creemos, el Señor perdona nuestros pecados. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces usted no tiene que estar poniéndose que si sí, que si creo, que si yo seré elegido. No. Dice, venga a los pies de Cristo.
Cree en el Señor Jesucristo. Recibe a Cristo. ¿Okay? Vamos a verlo bíblicamente. Efesios, vaya a la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Y los voy a esperar para que ustedes lo vean. Porque cuando usted lo ve, entonces la palabra del Señor trabaja juntamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, toca nuestros corazones y es el que habla ahí adentro. Y dice, sí, eso es así. Es mi palabra. Lo confirma. Están ahí conmigo, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió. ¿Usted está viendo que dice nos escogió? En Él, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Así usted no se sienta santo o santa, usted lo es. ¿Okay? Porque es un término legal, posicional. El Señor lo trasladó a usted del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo cuando lo salvó o la salvó. ¿Okay? Por eso es santo. Santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Okay? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? Porque Él quiso. Según el puro afecto de su voluntad. Fue su deseo hacerlo. Y no tiene que ver si usted era muy pecador o era menos pecador. La Biblia dice que todos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano. ¿Okay? Ahora vaya conmigo ahora a la carta de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y ya yo les he dicho a ustedes que los teólogos han llamado la cadena dorada o la cadena de oro a estos dos versículos. Fíjese para que usted vea. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que de antes conoció, mire esa palabra, antes conoció, también los predestinó. ¿Está viendo? Los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nadie puede ser hecho a la imagen de su Hijo o seguir a Cristo si verdaderamente no está convertido, si no es salvo. Nadie puede. Nosotros no podemos servir al Señor si nosotros verdaderamente no hemos sido salvos. Si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. No podemos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, está hablando de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a usted iglesia, a estos también llamó. Y a los que llamó, también los justificó en Cristo. Él nos llama, y vamos a hablar ahorita del llamamiento eficaz. Él nos llama, ¿okay? Nos justifica. ¿Qué nos justifica? La muerte de Cristo, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y nos pone en una relación correcta con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y a esos que justificó en Cristo, dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando habla de la glorificación, significa cuando ya estamos allá en la vida eterna. Entonces esa cadena no se rompe. Por eso es imposible que se diga que la salvación de un santo o de una santa se pierde. Es imposible.
Si sigue usted leyendo todo ese capítulo 8, dice en el 34, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo o del amor de Dios? Lo mismo. Tribulación, angustia, espada, peligro, desnudez. Ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, hermanos, ese versículo, esos dos versículos son muy claves para que usted pueda entender que usted ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo y que nada puede usted arrebatarlo de la mano del Señor. Nada. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Amados hermanos, por el Señor, de que Dios, otra vez, mire, os haya escogido, mire esa palabra, escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Es la palabra, hermanos. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermoso. Recuerde que estamos hablando del ordo salutis, el orden de la salvación, y estamos en el punto de la, ¿qué? ¿En qué punto estamos? ¿En la qué? Elección. La elección. ¿Ok? Elección. Ahora, como esta doctrina de la elección, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo esta doctrina de la elección destruye el orgullo humano? ¿Cómo? El saber que de principio a fin la salvación es del Señor. Y que usted no puede hacer nada para ser salvo, más que arrepentirse, y aún el arrepentimiento es del Señor. Y la fe también es del Señor, esa fe salvadora. Entonces, ¿cómo esta doctrina destruye el orgullo humano? Y que usted está en la mano de Él y que Él no lo va a soltar jamás. ¿Cómo eso destruye ese orgullo humano? ¿Cómo? Hermano. Hablando con personas. Espera el micrófono. Sí, por favor. Hablando con personas de otras religiones, hay muchos que se sienten orgullosos de sí mismos, porque moralmente sí son muy buenas personas. Ellos mismos dicen, yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. Ellos mismos dicen que ellos quitan un taco de su boca para dárselo a los demás. Y por eso ellos creen que tienen ganado el cielo. Porque realmente son personas que quizás muchos de ellos hasta pongan el ejemplo a aquellos que decimos que somos salvos en su manera de comportarse. A pesar de que no son salvos, hay muchas personas que moralmente se portan bien. Pero cuando uno les muestra que, al contrario, cuando una persona tiene su compensa para ir al cielo por sus méritos, creo que esa persona es la primera que va al infierno. Correcto. Porque está despreciando a Cristo y la obra de Jesucristo. Y está diciendo que por sus méritos. Pero por eso nos gusta usar los mandamientos, la ley de Dios para convencerlos. Y es ahí cuando se convencen de que realmente tienen las manos vacías. Que jamás podrían ganarse la salvación, porque la salvación no es por méritos propios. Es un regalo, como usted dice. Y únicamente a los que ponen su fe en Jesucristo. Exacto, y eso lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces podemos ver ahí, hermanos, que verdaderamente, porque déjenme decirle que ese es otro evangelio, lo que está hablando el hermano. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Okay? Ese es otro evangelio. El evangelio de las obras es otro evangelio, un evangelio falso. Eso no es bíblico. Hermano, o pensaba que había. Claro, hermano. Usted dice, ¿por qué nos humilla? O sea, ¿por qué es que nos humilla? Porque nosotros no tenemos nada que le agrade a Dios. Nos escogió por pura gracia. Nos escogió porque la salvación es completamente de Dios y no del hombre. O sea, nosotros no tenemos parte en esto. Él nos hace ser parte de su salvación. Correcto. Porque nosotros somos pecadores. De hecho, nadie busca a Dios, a menos que Dios lo busque a él. Y eso nos humilla grandemente porque en el hombre, después de la caída, nos volvimos egocéntricos. O sea, nosotros creemos que nosotros podemos hacer cosas que agradan a Dios, en este caso. Muchos no quieren verlo, pero otros dicen, yo soy bueno, como dice el hermano, yo me merezco el cielo porque yo hago buenas obras. No, dice Dios, no hay nadie, ni tan siquiera uno bueno que busque a Dios. Y en eso en ese aspecto nos humilla, porque el hombre siempre busca gloria y honra delante de Dios. Así es. Pero el único glorioso es Él, no nosotros. Claro. Eso nos hace sentir, como dice el hermano por ahí en esa línea, de que nos hace sentir más. Hermanos, si se pudieran sentar de este lado, se los agradecería. Disculpen la molestia, pero es por cuestiones del micrófono, nuestro hermano José, para que no corra tanto. Exacto, eso nos hace sentir humildes porque sabemos que la salvación de principio a fin le pertenece al Señor. ¿Okay? Nosotros no la podemos mantener ni la podemos ganar, hermano. Aún en nuestra vida cristiana, pastor, no tenemos mérito ninguno, ni el pastor, ni los diáconos, ni ninguno que tengamos dones, tenemos mérito delante de Dios. Porque hay un pasaje, y es curioso, cómo Jesús le dio autoridad a los discípulos y a sus discípulos para sanar, para sacar fuera demonios, para salvar, llamar a las personas. Y vinieron gozosos, con un gozo grande, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Y Cristo les dijo, no se gocen por esas cosas, sino gócense porque ustedes están en el libro de la vida. O sea, aún diciendo el predicador más predicador, un Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él no, yo creo que no, que sería ese don, eso no es ni de él, eso es de Dios. Y entonces Cristo dice, gózate en que tu nombre esté en el libro de la vida y no en lo que hiciste aquí en esta tierra. Amén. Sino en que tu nombre esté en el libro de la vida. Y ellos vinieron con un gozo, wow, Señor, en tu nombre hicimos, y mira cómo hicimos cosas y sacamos demonios. No. Jesús le puso bien claro diciéndole, ustedes gócense porque estén, como el himno que dice, hay un himno, cuando allá se pase lista, no sé si nosotros lo tenemos, creo que nosotros no lo tenemos. Un himno bautista dice, cuando allá se pase lista, en tu nombre, ¿qué? Solo en tu nombre yo responderé. Heme aquí. O sea, es hermoso, y saber que es hermoso, saber que el Señor, que nuestra salvación no está en nuestras manos, no está condicionada a lo que hacemos, sino a la obra excelente y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en eso nos gozamos. Amén. Amén. Hermano Rodríguez, gracias, hermano. Bueno, es que hay dos Rodríguez, perdón. Hermano José Alberto Rodríguez. Sí, pastor, yo quería compartir algo. Ahí mismo en Génesis 3, del 17 al 19, ¿no? Y el Señor estaba hablando del relato acerca de la caída del hombre. Y dice, el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra. Y ahí empieza a ser una serie de cosas que sucedieron a través de la caída. Y realmente una de las cosas que, como la pregunta usted dice, ¿no? Que cómo humilla esto al hombre, cuando el hombre
la única vez que tuvo esa libertad de hacer lo que ellos querían, podían elegir entre el bien y el mal, el hombre no eligió bien. Y realmente a partir de ahí todo se destruyó por completo, y ya el hombre por sí mismo ya no puede hacer absolutamente nada, a no ser que Dios sea quien lo guíe a ellos. Que intervenga. Y realmente, la única vez, porque fue la única vez donde eso se le llama la... Sí, es como el llamado libre albedrío, que está mal confundido. Se habla de que los teólogos dicen que a donde único hubo esa libertad fue allí en el Edén, porque el hombre literalmente podía escoger entre el bien y el mal, y decidió escoger el mal. Entonces por primera vez el hombre toma una decisión y la hace mal. Entonces nos damos cuenta de esto, que como humanos, como hombres, realmente no sabemos elegir. Y por eso Dios nos ha elegido a nosotros. Sí, usted creo que está hablando ahí, que también se le dice el pacto de obras. Ajá, ahí, eso sí, estaba buscando esa palabra doctrinal. Ahí sí. En ese lugar. Entonces por eso yo entiendo también que nos humilla este tema de la elección, precisamente por eso, porque correcto. Realmente no. Sí, es verdad lo que dice el hermano, porque si fuera por nosotros, nosotros nunca hubiésemos escogido a Cristo. No, y la gente dice, pero bueno, si yo hubiera estado allí, quizás yo lo hubiera hecho bien. Bueno, eso habría que verlo, como dice. Habría que ver, pero realmente es interesante saber eso, ¿no? Cómo Dios nos humilla a través de esto, que es bueno, ¿no? En un sentido, ¿no? Porque sea Él quien nos guía a nosotros. Amén. Porque realmente nosotros no podemos hacerlo como debemos. Así es. Gracias, hermano. Bueno, me ha sido ser humillado para guardar tu mandamiento. Amén. Así es, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Manuel. Y vamos en el primer punto. Son como 9. Digo que es bueno que profundicemos mucho en este tema, porque aún hay hermanos en Cristo Jesús que, a pesar de que tienen la seguridad que recibieron a Cristo y han sido salvos, aún tienen como en las iglesias pentecostales, como un sentimiento, algo así, una idea de que tienen que mantener su salvación. Porque eso es lo que se predica. Ajá, porque eso es lo que se predica. Eso es lo que pasa. Entonces, es bueno que profundicemos en esto. Sí. Que entre más entendamos que la salvación, pues es un regalo que Dios nos da, pero también Él es el que la mantiene en nosotros mismos. Sí. Si realmente hemos nacido de nuevo, Él nos va santificando cada día más, hasta que lleguemos a la glorificación en el día final. Sí. Pero es Dios quien la sostiene. Sí, digo, sí. Ahí, por ejemplo, en el Evangelio, ¿verdad? Si ya vamos a Juan capítulo 6, versículos 27 y 28, 6:44, 6:65. Ahí podemos ver cómo el Señor pues lo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero son sus ovejas. ¿Okay? Entonces, eso está impregnada por toda la Biblia. Entonces que la salvación no se pierde. Entonces, pastor, descansamos más, tenemos más paz cuando entendemos que no depende de nosotros. Así como no depende de la salvación, tampoco depende mantenerla. Correcto. Descansamos más y tenemos más paz. Y somos más agradecidos. Así es. Y somos más agradecidos todavía. Bueno, gracias, hermanos. Qué bueno que cuando la clase es así dinámica y todo. Vamos al otro punto. Vamos a ir al llamamiento eficaz. Eso es importante, el llamamiento eficaz. Y como todo va entrelazando uno con el otro, mire, el llamamiento eficaz es mediante la predicación del Evangelio. Que el Espíritu Santo llama de manera eficaz al pecador, haciéndole responder. Y fíjense que dice haciéndole. No es que él es el que decide, no, yo voy a decidir cuando yo quiero. No. Haciéndole responder con fe en Cristo. Ese es el llamamiento eficaz. Mire cómo lo dice nuestra confesión. En el capítulo 10, versículo 1, a mí me gusta cómo lo dice. Mire cómo dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le place en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y salvación
por Jesucristo. Y mire lo que hace el Espíritu Santo, iluminando espiritualmente sus mentes para que entiendan las cosas de Dios. ¿Okay? Eso que yo estoy leyendo, hermanos, está en la confesión. Usted si quiere apunte en los versículos bíblicos, por supuesto, pero también anote dónde está. Y si no tiene una confesión, nosotros le regalamos una, no hay ningún problema. Pero es importante que usted tenga la confesión de fe. Entonces, fíjese, hermanos, ese llamamiento eficaz. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros predicamos con la seguridad, no solamente del púlpito, cuando usted le está hablando a alguien uno a uno, que usted está predicando el Evangelio. Pues eso es lo que se debe hacer afuera, hermanos. Cuando usted va a predicar el Evangelio, no entre en doctrina, que si esto, que si lo... Porque eso es perder el tiempo y es pelear con la gente, no. Usted predique a Cristo, más nada, y a este crucificado. Y usted déjele todo lo demás aquí a los pastores, a los maestros aquí en la iglesia. Tráigalo aquí. Cuando la persona usted ve que ya reciben a Cristo, invítelo a la iglesia. Y aquí nosotros entonces los vamos a enseñar. Porque Dios ha dado maestros, ¿verdad? Pastores maestros a la iglesia. Para entonces, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, para edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Okay? Entonces, hermanos, nosotros cuando predicamos con esa seguridad de que el Señor va a salvar. O sea, el llamamiento del Señor, nosotros predicamos el Evangelio. Es como que usted tira una red así y el Señor va a traer los pescados que Él quiere traer. ¿Verdad? Pero nosotros predicamos con esa seguridad de que el Señor los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso, y única y exclusivamente por eso es que ellos van a responder con fe y arrepentimiento. No es que nosotros predicamos, porque muchas personas pueden pensar, ¿verdad?, de que predican a ver si alguien se convierte, a ver si alguien dice que sí. Hermano, eso es un tremendo estrés. Y no es bíblico, no lo es. Porque la salvación es del Señor, entonces predicamos, ¿verdad? Y estamos seguros de que el Señor va a salvar. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 30. Fíjese lo que dice, hablando del llamamiento eficaz. Y mientras usted lo busca, quisiera comentar que, mire hermano, usted puede hacer un llamamiento, pero muy elocuente y muy bíblico. Y puede tardar en ese llamamiento 10, 15 minutos. Pero si el Espíritu Santo no obra, no pasa absolutamente nada. Y puede ser que un hermano, hablando de Spurgeon, que estaba hablando, el hermano Vicente estaba hablando de Spurgeon, y usted ve la historia de él. En ese día el pastor no había podido venir a predicar y se levantó un hermano, un laico de la iglesia, que no sabía predicar ni nada, y solamente leyó una porción bíblica, y es el poder de la palabra. Spurgeon estaba ahí. ¿Qué tocó Spurgeon? Ni llamamiento, no, fue el Espíritu Santo que hizo ese llamamiento a través de la palabra que ese hermano estaba leyendo. Entonces, fíjese usted el poder y que la salvación y que nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 30, nos dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Los que Él predestinó para esta salvación tan grande, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó en Cristo. Ya lo vimos en el pasado, en el punto anterior. Y a los que justificó, a estos también justificó. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó. Vuelvo a repetir. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo.
Él es el que llama. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, ahí está hablando otra vez, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si usted no se goza con esa palabra, le voy a pedir que tome café antes de venir. Qué hermosa palabra, hermano. ¿Ah? Es de Él, la salvación es de Él. Hermano, adelante. El punto aquí de esta doctrina es eficaz. Es. ¿Por qué es eficaz esta doctrina? O sea, llamamiento eficaz. Porque es Dios el que llama. Y me viene a la mente ahora mismo el Evangelio, según creo que según Mateo, cuando Zaqueo, dice que Jesús estaba pasando y él era bajito y se fue para una planta sicomoro y se subió para verlo de lejos. Y dice que Jesús extendió su mirada y lo vio a él y le dijo: Zaqueo, baja porque hoy cenaré contigo. Ya. Y ese día, ese hombre halló salvación. Ese día allí en su casa, es Dios. El hombre lo estaba mirando a Jesús como algo, no, va a pasarle aquí Jesús, el maestro. Y él se subió en el sicomoro aquel para verlo. Y a lejos dice que en las escrituras que Jesús lo miró y dijo: hoy cenarás conmigo. Hoy vas a estar aquí conmigo. Eso es un llamamiento eficaz. Jesús lo llamó. Enseguida se bajó y dice que fue a cenar con Jesús. Y un hombre que tenía unas características muy malas, según la nación, era ladrón. lo más horrendo allí en la nación, lo más malo. Y ese día ese hombre dio salvación. Fue llamado eficazmente por Dios. Hermoso. ¿Y qué doctrina buena para descansar uno? Sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de la eficacia santa de Dios para llevarnos al cielo, para llevarnos con Él. Por mucho que el verdadero creyente se quiera desviar, al final no se va a desviar, porque la eficacia de Dios es eterna. Eso no va a cambiar. Y porque a veces vemos, no, personas que tú ves, no, se desvió, pero al final el Señor los llama. Ya ese llamado está, lo va a traer otra vez. Como el hijo pródigo. Salió y vino, regresó. Sí. Al llamado del Padre. Hermoso. Nos hace descansar esa doctrina. Sí, No de somos verdad. nosotros, sino es Él. Tenemos que orar para que el Señor ponga eso en nuestras mentes, hermanos, profundamente en nuestros corazones. Eso es algo dulce, eso es algo precioso. El Señor nos apasione por Él cada día. Wow, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre el llamamiento externo y el llamamiento eficaz? ¿Cuál es la diferencia? Abismal. ¿Cuál es la diferencia entre el llamamiento externo y el llamamiento eficaz? Sí. Quiero comentar algo. Cuando yo era niño, mi papá se venía a los Estados Unidos a trabajar Sí. y duraba un año o poquillo más. Cuando él regresaba, yo era un niño, no recuerdo desde qué edad comenzaba a venirse él para acá. Cuando regresaba yo, lo que yo más quería era correr a abrazarlo. Eso no me ocurría con ningún otro, un tío, un hermano, no me ocurría eso, solamente con mi papá. Wow. Yo pienso que toda aquella persona que es llamada por Dios, porque pone un espíritu de vida en ese pecador que se arrepintió y creyó, de ese momento en adelante, ese pecador lo que más quiere es correr a Dios y agradar a Dios. Es el llamamiento que Dios hace. Es un espíritu de vida que pone y ese espíritu es el que ama a Dios. La carne aún no. Yo creo que la carne aún no ha sido redimida, eso va a ser cuando Él nos glorifique y entonces seremos perfectos. Pero en el momento que Dios justifica a un pecador que lo llama, lo que más quiere es agradar a Dios y correr a Dios. Amén, hermano.
Gracias. Qué bonito. Cada testimonio nos ministra a cada uno, ¿verdad? Porque muchas personas escuchan el Evangelio y no creen. Han sido llamados. Ujú. Adelante, hermano. Respondo al contexto donde venimos, ¿cómo diría? Como es más hombre-céntrico, porque yo decidí, yo tengo la decisión. Es difícil aceptar, podemos decir, las doctrinas de gracia, cuando la salvación del Señor, porque cuando uno básicamente ya lo medita, lo escucha, podemos decir que Dios es quien da la salvación. No, yo fui que decidí. Claro, el hombre tiene que responder, pero sabemos que la salvación le pertenece al Señor y es algo que podemos decir como de varias iglesias que no lo aceptan, eso. Yeah. Por supuesto, porque donde ellos, bueno, muchas cosas se confunden ahí, pero la persona responde es porque ya Dios hizo algo previo en él. Y ahí vamos a entrar en este momento, fíjese, en la regeneración. Vamos a ir al punto de la regeneración. Es bueno aclarar de que nuestra conversión es la obra soberana de Dios. Es que todo esto es bíblico, hermano. Por eso yo me gozo de una manera, y oramos, ¿verdad? Que muchos hermanos que están en algunos movimientos que no se les predica la sana doctrina, ellos salgan de allí, ¿verdad? Salgan de allí, porque muchas veces tuercen la palabra a un punto que ya esas iglesias no se les puede llamar iglesias. Pero hay otras, hermanos, que verdaderamente hay que tener paciencia y amor y ir poco a poco con ellos, mostrándoles por la palabra, porque la palabra es lo único que puede convencer. Es la palabra de Dios. Y entonces hay que ir poco a poco con amor y mostrándoles en la palabra de Dios lo que el Señor dice. Y si no pasa nada, o sea, entonces acuérdese que usted es un instrumento de Dios y más nada. Y muchos hermanos pues han luchado mucho con eso y entonces van viendo la verdad en la palabra de Dios. Entonces vienen a donde se está predicando y donde... Y qué bueno que la iglesia, cuando digo iglesia estoy hablando de los santos, los que están por toda la tierra, ¿verdad? Y yo siempre digo que la iglesia en el siglo XX, lo que fue del siglo XX, el siglo XXI que va ahora, perdió su rumbo y está ahora recuperando su rumbo. ¿Por qué? Porque todo esto de carismáticos y la prosperidad y todas esas cosas, verdaderamente ese es otro evangelio, pero no es el evangelio bíblico. Entonces muchas personas se están dando cuenta, hermanos, y el Señor va a ir reuniendo a su pueblo, hermano. Él tiene un pueblo, desde siempre ha tenido un pueblo. Y entonces la iglesia está volviendo otra vez, ¿verdad?, a la palabra. Eso significa reforma, es volver a la palabra. Entonces eso es algo que nos da muchísimo gozo. Siempre hay que temer más a Dios que a los hombres. Siempre. Si algo lo dice la palabra, pase lo que pase, nosotros tenemos que estar comprometidos con el Señor. Porque a la final, Él es el que nos salvó y le pertenecemos a Él. Y siempre hay, pastor, un remanente escogido. Siempre hay un remanente escogido, correcto. Somos testigos de eso. Sí. De dónde salimos nosotros. Hay siempre un remanente escogido. Sí, gloria a Dios por eso. Vamos a ir al punto de la regeneración y ya, hermanos, sí, ese va a ser el último punto y vamos a continuar con los demás. No se lo pierda. Son todavía 9 y vamos apenas por el tercer punto.
Y estamos hablando del ordos salutis, eso es en latín, ¿verdad? Pero significa el orden de la salvación. De eso lo estamos viendo y lo estamos viendo bíblicamente y lo estamos combinando con nuestra confesión de fe para que usted vea que la confesión de fe es bíblica también. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, es el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. El pecador recibe un corazón nuevo y la capacidad de creer en Cristo. Mírelo como lo dice la confesión de fe en el capítulo 10, el párrafo 1. Habla del llamamiento, todavía hablando del llamamiento eficaz. Dice, quitándoles el corazón de piedra, está hablando el Señor, ¿verdad? Que lo quita. Quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, inclinándolos a lo que es bueno. Eso es lo que hace el llamamiento eficaz. Por supuesto, no estamos hablando de este corazón de carne, es algo espiritual que sucede, pero es la forma de poder comunicarlo a nosotros como seres humanos. Quita ese corazón de piedra y pone un corazón, ¿verdad?, de carne, un corazón que ama al Señor, un corazón que busca la palabra, un corazón que cuando ve que está equivocado en algún error teológico, corrige rápido y dice si es verdad, es humilde, es enseñable. Ese es ese corazón. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, él está hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos, un líder espiritual. Él era un maestro del pueblo, enseñaba, pero no era convertido todavía. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo recuerdo hace años, yo tenía un negocio y tenía mi clientela en ese negocio y había un hombre que era muy fiel y venía siempre al negocio y conversábamos mucho. Y él pertenecía a una secta falsa. Y yo le empecé a predicar el Evangelio. Y él me dice, tú igual que los bautistas, que tienen que nacer de nuevo, eso del nuevo nacimiento, me dice así. Y yo le digo, bueno, ¿y entonces cómo ustedes se salvan? Le pregunté yo. Y él me dice, yo tengo más de 30 años sirviendo en la iglesia, así me dice. ¿Y tú crees que no me voy a salvar? Así me dijo. Y entonces yo le hablé el Evangelio y lo perdí como cliente, porque no volvió más. Pero hermanos, ese es un Evangelio de obras, falso. No tiene que ver nada con el Evangelio bíblico. Entonces es una lástima, ¿no? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, que nuestro hermano José Alberto Rodríguez hizo hincapié en eso la semana pasada. Dice, os daré corazón nuevo. Voy a repetir, el Ezequiel 36, 26 y 27, porque sé que hermanos anotan. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjense que esto era una profecía, ¿ok? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es la única manera que nosotros verdaderamente podemos seguir al Señor. Si Él no pone su espíritu, no pasa nada. En vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermoso. Ahí está, hermanos. Y lo voy a llevar al Nuevo Testamento y le voy a dar ahorita chance para que ustedes puedan preguntar y comentar. Santiago. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Santiago, a la doctrina. Sí, ya pasan de las 2, sí. Pero voy a terminar este punto para no quedar con lo de la regeneración a medias. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice,
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él fue el que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gloria a Dios.